Seguimos en este 15º día de la inversión en Capital Radio. Desde primera hora de la mañana venimos situando el punto exacto en el que estamos, chequeando las fuerzas que están condicionando el comportamiento de los mercados, el comportamiento de los diferentes activos y situando pautas a futuro para tratar de anticiparnos y conformar carteras apropiadas para lo que puede venir de ahora en adelante. Y en esto mismo nos vamos a centrar ahora, en concreto en el activo renta fija. ¿Dónde pueden estar las mejores oportunidades en deuda en estos momentos? ¿Qué variables van a determinar su comportamiento? Nos acompañan para dibujar la escena en renta fija Carmen García, gestora de fondos de renta fija de Renta 4 Gestora. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas. Muy buenos días, Rocío. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros Yago Matosian, director de ventas de AXA Investment Managers. ¿Qué tal, Yago? Muy buenas, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, antes de mirar hacia adelante conviene tener muy claro cómo están las cosas ahora, en qué punto estamos y de dónde venimos también, ¿no? Prácticamente este 2024 está llegando a su fin. Comparado con lo que ustedes esperaban hace justo 12 meses, ¿qué es lo que les ha sorprendido del ejercicio para este activo, para el activo renta fija? Carmen, ¿para bien o para mal? Yo creo que para bien, claramente. Es verdad que el año pasado, cuando empezábamos el año, éramos un poco cautos. Sabíamos que iba a ser un año muy positivo en renta fija, pero quizá todos nos aceleramos a reducir un poco el riesgo. Pensábamos que los activos de riesgo iban a tener más volatilidad de la que realmente han tenido y han tenido un comportamiento excepcional. O sea, el high yield se ha comportado estupendamente, los AT1, si hablamos de financieros, se han comportado estupendamente. Y es verdad que yo creo que todos lo que hicimos fue reducir el riesgo quizá algo más rápido de lo que debíamos, por ese buen comportamiento de los activos con riesgo y con más beta este año, y sobre todo en la parte, ya te digo, corporativa. ¿Yago, alguna sorpresa? Bueno, yo ¿O alguna decepción también puede haber habido? Yo estoy muy de acuerdo con Carmen, creo que ha sido un año positivo en general para renta fija. Yo creo que es importante matizar lo amplio que es el universo de renta fija, ¿no? Y dentro de ese universo ha habido ganadores y ha habido, pues quizás, no sé si la palabra es perdedor, pero digamos menos buenos, ¿no? Desde luego, un año más el activo que para nosotros ha sido el ganador ha sido el high yield. Es un activo que lleva años haciéndolo muy bien y quizás más que ha sido la decepción por parte de los inversores que, como decía Carmen, han sido cautos y a lo mejor les daba miedo el high yield porque al final es un activo que yo creo que se desconoce, ¿no? Y la gente le da un poco de reparo entrar en high yield y ha sido una vez más un ganador y quizás no ha estado en las carteras de muchos inversores. Pero desde luego, ha sido yo el ganador, claro. Una de las claves, piensan, para haberle sacado buen partido a este ejercicio 2024, a la renta fija, ha estado en la gestión de la duración, o consideran que ha habido otros aspectos que, digamos, han marcado la diferencia. ¿Dónde ha habido que acertar sobre todo? Pues a nivel de duración ha sido un año bastante cambiante. Empezábamos el año con una duración nosotros alta. De hecho, el mes de diciembre del año pasado fue un rally tremendo en gobiernos y en la parte de duraciones altas. En enero recapitulamos un poco porque vimos que a lo mejor se había ido un poco de vuelta al mercado y volvimos a bajar duraciones. Y en agosto vimos otra vez que las duraciones altas pegaron un rally y bueno, y en estas últimas semanas lo mismo, con lo cual lo que hemos estado es moviendo las carteras a nivel de duración. De hecho, nosotros como tenemos un poco conformadas las carteras, es una parte muy amplia que está concentrada en la parte de corto plazo. Un año, te diría que no llega ni a 2 años vista la cartera, todo lo que va a ir venciendo. Luego otra parte que será a lo mejor un 10-15% en el rango de 5 a 10 años, pero lo que hacemos es, para jugar esa duración alta, estamos entrando en ultralargos de gobierno. Con ultralargo me refiero a un bono de España 2071 que hay, por ejemplo, cotizando, que realmente ahí es donde vemos, cuando hay movimientos de tipos fuertes, es donde se ve realmente el rally de duración, y con eso claramente subimos la duración de las carteras en los momentos en los que vemos que ese rally va a suceder. Y ya te digo que muy cambiante, o sea, llevamos un año que la duración sí que ha sido clave en la gestión de las carteras. Yago, surfeando un poco, ¿no?, esta cuestión de la duración. En efecto, y yo Carmen lo explica muy bien, en qué momentos del año, ¿no?, se ha cambiado muy mucho la duración. Yo creo que para los oyentes entiendan, a lo mejor el menos experto, la duración es al final la sensibilidad, ¿no?, de un bono a subidas o bajadas de tipos de interés, ¿no? Y yo creo que el mercado al principio del año estaba todo el mundo muy de acuerdo en que parecía que ya bajaban tipos de interés de forma clara, ¿no? O subieron muy rápido, pues la gente esperaba que bajaran también rápido, ¿no? Entonces yo creo que
al principio del año quizás muchos inversores pues se posicionaron, lo que explicaba bien Carmen, ¿no?, en duraciones más largas, y sin embargo nosotros como casa en AXA IM fuimos más cautos, en una frase que me gusta mucho de nuestro jefe de inversiones, nuestro CEO, que decía: si no hay recesión no hay duración, o sea, no incrementa la duración, porque creemos que salvo que hay recesión y ahí el Banco Central de turno, el europeo o el americano, pues se vea obligado a bajar tipo de interés, estábamos muy cómodos en la parte corta, ¿no?, con menor sensibilidad a subir y bajar de tipo de interés, y creemos que este año estar en el tramo corto casi ha sido la mejor opción en genérico. Por supuesto, de forma táctica ha habido gente que ha jugado esa duración en momentos más largos, más cortos, como bien explicaba Carmen, y por supuesto se han beneficiado de ello, pero para ese inversor que invierte y se estaba un poco de mantener, pues el tramo corto desde luego ha sido muy atractivo, porque las curvas han estado bastante planas en general del año, entonces no tiene tanto sentido pues incrementar duraciones. Entonces, efectivamente, pero ha sido un año que los gestores han tenido que estar activos y moviéndose, eligiendo en qué momento pues si ampliar o bajar las duraciones. Y a partir de ahora, porque Carmen nos daba algunas pinceladas de los plazos más o menos en los que están, pero ¿ustedes cómo lo ven? Pensando ya en el horizonte de 2025, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Cuándo hay que empezar a ampliar un poquito duración? ¿Cómo lo ven ustedes, Yago? Mira, vosotros seguimos todavía en una posición un poco de que la duración corta sigue siendo atractiva. Sin embargo, hombre, a lo mejor ese inversor que tiene un horizonte temporal más a largo plazo, por ejemplo en Estados Unidos quizás sí tiene sentido empezar a ampliar un poco más esas duraciones, ¿no? Para que el oyente se entienda un poco, encima de una duración corta es, digamos, por debajo de 2, una duración media es entre, digamos, 3 y 5 años, y luego ya por encima de 5 consideramos que son duraciones más largas, ¿no? Entonces, hombre, el gobierno americano con la llegada de Trump ha habido una ampliación, la TIR se ha revalorizado, se han incrementado las TIRes, pues hombre, ahora mismo estamos hablando de unas TIRes pues casi de un 4,5, 5, ¿sabes? Que tiene sentido para ese inversor que está dispuesto a anclar ese rendimiento a más largo plazo. Sin embargo, quizás en crédito y más a lo mejor en high yield seguimos posicionados en el tramo corto de la curva. Bancos centrales. Antes hablaba hace un instante Carmen cómo en función de cómo iban variando las expectativas a lo largo de todo este 2024, pues había que ir ajustando un poquito carteras con esa cuestión de la duración. En un par de días tenemos cita aquí en Europa con el Banco Central Europeo, la semana que viene con la Reserva Federal de Estados Unidos. Yo no sé si esperan menos volatilidad o que cambien menos las expectativas de tipos de cara a 2025, que sea un ejercicio más tranquilo, digamos, en ese aspecto, Carmen. Si está más claro ahora los movimientos de los bancos centrales, ¿o no? Yo creo que no. O sea, una cosa es que ahora queda claro en la próxima reunión 25 puntos básicos aquí en Europa. Estados Unidos dependerá del dato de inflación de mañana, si serán 25 puntos básicos o no bajan los tipos. Pero el año que viene yo creo que va a haber que revisar las cifras, sobre todo en Europa tenemos una situación de crecimiento de Alemania complicada y de Francia también complicada, con un gobierno un poco más inestable, con lo cual eso habrá que ver cómo hacerlo. Y en Estados Unidos, pues sí, tenemos la llegada de Trump, como decía mi compañero. El tema aquí es que el último anuncio de Bessent como secretario del Tesoro, a nosotros es lo que el otro día nos hizo el pistoletazo de salida de entrar en deuda y ir más a largo, porque es una persona que está muy bien vista por los inversores. Al final tiene ¿no?, una visión muy clara de que el déficit americano hay que controlarlo y que hay que hacer crecimiento, y que pues tiene sus tres pilares, ¿no? Los tres pilares: el crecimiento del 3%, el déficit en 2028 del 3% y los 3 millones de barriles que quiere sacar. Todo eso te hace que al final creamos que el gobierno americano va a tener una política bastante proactiva el año que viene, y habrá que ver cómo la Fed, con esos datos de crecimiento que en principio van a ir para arriba, va manejando. De hecho, hay muchos analistas que lo que están diciendo es que a lo mejor tenemos una segunda mitad del año de subidas de tipos en Estados Unidos. Me parece muy precipitado, pero sería una gran sorpresa ahora mismo en el mercado donde estamos viviendo si al final lo que vemos es que a mediados del año que viene estamos hablando de subidas de tipos en Estados Unidos. O sea que hay que surfearlo, como decías antes. Yago, no sé si ustedes esperan también que sea un año bastante cambiante. Tiene pinta porque en efecto la llegada, en el caso americano, ¿no?, la llegada del presidente Trump creo que genera una incertidumbre adicional, ¿no?, a los mercados. Trump es una persona que tenemos la referencia de su primer mandato, pero a priori si es una línea continuista con lo que fue el primer mandato, pues a priori esperamos que haya mejor crecimiento, pero sin embargo sí pensemos que podrá haber medidas más proinflacionarias. Entonces, si efectivamente hay un repunte de la inflación,
Nuestro escenario central, en principio, no es el de subida de tipos de interés, pero sin embargo sí somos más cautos en el ritmo de bajadas, ¿no? Efectivamente, nosotros a la próxima reunión de la FED de diciembre ahora, sí esperamos una bajada de 25, pero para el año 2025 sí esperamos que sea más pausada las bajadas. No contemplamos a priori como escenario central subidas de tipos de interés, pero va a ser importante y va a ser bonito el debate de cómo la FED consigue mantenerse independiente o no, de los intereses del gobierno. Trump a priori presión va a tener. Va a tener presión, sin duda alguna. De hecho ya la tiene, ¿no? Y sus primeras declaraciones el otro día fueron muy contundentes en el sentido de, oye, no somos independientes, mi mandato es el que es y vamos a intentar trabajar en nuestros objetivos, ¿no? El crecimiento, inflación y control de inflación y crecimiento. Pero presión va a tener y mucha. Entonces, somos a priori, como decía, cautos en el sentido de que creemos que va a ser más pausada, ¿no? Sobre todo que también hay que justificarlo. La FED tiene que justificar si sube, si baja, en base a datos o lo que sea. Entonces, si no es por interés de un gobierno o no el hecho de subir o bajar tipos de interés. Entonces, tiene que mantenerse, intentar al menos a raya y a ver cómo lo lidia. Echando la vista atrás ahora, Carmen, y con eso que comentaba de esas expectativas, que de momento no lo ven, pero habrá que ver qué es lo que va sucediendo en los próximos meses, para finales de año, incluso de subidas de tipos de interés. ¿Se ha precipitado la Reserva Federal con las bajadas a la vuelta del verano? Sobre todo con la primera de 50. Es que la primera bajada, y lo que hablábamos antes, hubo un movimiento muy fuerte en verano de todos los gobiernos y de todos los bonos, porque realmente los datos parecían bastante negativos. O sea, parecía que los datos de crecimiento, pasábamos de tener los datos de crecimiento de Estados Unidos altísimos a que parecía que el crecimiento se estaba yendo para abajo, que en Europa pasaba lo mismo. Se juntó además con un agosto que la liquidez suele ser muy baja, con lo cual yo creo que todos los gestores teníamos mucha entrada de dinero y comprábamos claramente el activo más líquido, que era la deuda del gobierno. ¿Y qué pasó? Que en septiembre tuvimos un dato de empleo muy fuerte, que fue el choque de decir, ¿qué estamos haciendo? O sea, los tipos americanos, las expectativas de bajadas eran hasta el 3%, cuando ahora estamos en niveles de llegada del 3,75, o sea, para que te hagas una idea de ese agosto. Entonces, sí, yo creo que claramente el mercado ahí, junto con la liquidez, se pasó bastante de vuelta. Bueno, hemos dibujado más o menos la escena, lo que esperan ustedes de cara a 2025. No va a ser un año tranquilo, va a haber que estar atento a muchas cosas, pero si pensamos en el año que viene, en 2025, ¿en qué segmentos concretos de renta fija piensan que pueden estar las mejores oportunidades? Primero, si les parece, hablamos de la parte soberana y luego nos metemos en la parte de deuda corporativa. Yago, ¿ustedes qué ven con mejores ojos en la parte soberana? Así a rasgos rápidos, en soberano, lo que comentaba un poco al principio, ¿no? de mi charla, pues que el gobierno americano, si nos vamos a duraciones más largas, sí tiene sentido, en el forma de anclar, ¿no? unas rentabilidades a los próximos años que nos parecen atractivas. Sin embargo, van a ser volátiles, ¿no? Justamente lo que comentábamos un poco al principio, ¿no? Un gobierno, digamos, muy dado a expresar sus opiniones de forma muy contundente, pues obviamente va a mover el mercado. Si nos vamos a soberanos ya en nuestro lado de charco, en Europa, somos más pro periferia. Cuando digo periferia, España, Italia, Portugal, creemos que ahora mismo, obviamente Francia acaba de darnos un susto, ¿no? La semana pasada ha habido una ampliación gorda por parte de los OAS, que son los bonos franceses. Obviamente hay un tema gubernamental importante, ¿no? Pero seguimos siendo más pro periferia que, Alemania, por ejemplo, ¿no? Creemos que hay más oportunidad y es más atractivo. Carmen. Es verdad que aquí en Europa lo que estamos haciendo, y estamos viendo que los mercados los inversores están haciendo también, como decía Yago, es al final switchear la parte que tienes, a cambiar los bonos de deuda más core, como puede ser Alemania y Francia, por principalmente España e Italia. Y España por los datos económicos que estamos viendo. En la parte muy corta es verdad que nosotros sí que hemos entrado en deuda en letras francesas a 3 meses, porque el tema de Francia puede haber ruido y lo puedes tener a más largo plazo, pero no tienes una situación de quiebra, y estas letras pagan más que las españolas en esos plazos muy cortos, con un rating obviamente superior, aunque a ver cómo las agencias manejan este año. Pero hacemos eso, un poco de Francia en el corto plazo, y luego en la parte muy larga, que es lo que te decía, que cuando queremos entrar a duración, como hemos entrado estas últimas semanas, entramos en los bonos ultra largos. Ahí sí que es verdad que ahora mismo tiene mucho más sentido entrar en España que en Francia. Por ponerte de ejemplo, pues España estará pagando a un plazo de 2031 una rentabilidad de un 3,20, mientras que Francia ese plazo paga un 2,90. Creemos que ahí es bastante creíble
que relativamente hay un estrechamiento de esos niveles y al final pues terminen convergiendo, con lo cual creemos que bueno, que los ultralargos sí que entraríamos en parte periférica si queremos jugar a bajada de tipos de interés. Bueno, el tema de Francia quizás pueda ser interesante, ¿no? Aprovechar algún susto para jugar ahí, tratar de rascar, de arañar un poquito de rentabilidad, Diego. Yo ahí sí quizás soy que ese tipo de decisiones tan tácticas se las dejaría a gestores como Carmen o como los nuestros, que sean ellos los que jueguen las carteras, que a lo mejor un inversor particular que decide entrar y salir, porque al final timear, o no sé si la palabra, o sea, entrar en el mercado y jugar con esos tiempos tan tácticos, para un inversor que al final tiene la vida, otro trabajo y no está encima del mercado al 100%, es arriesgado, ¿no? En el sentido de estar muy encima de los mercados. Los gestores justamente están dedicados 100% de su tiempo a gestionar los fondos y ellos son los que quizás tienen, bueno, obviamente tienen más información, más conocimiento para jugar ese tipo de ideas tácticas. Por supuesto, las oportunidades van a surgir y las hay. Yo, a priori, siempre diría, salvo que seas un inversor que es muy conocedor de inversión y que tengas conocimientos muy amplios, siempre apoyarte en un equipo de gestión. Bueno, ¿y China? ¿Qué me dicen de China? Ahora que además tenemos sobre la mesa promesa de nuevos estímulos por parte de las autoridades del gigante asiático. Pekín ha anticipado una política monetaria moderadamente más laxa. Lo decía pues hace apenas 24 horas. No sé con qué ojos mirarían ustedes a deuda china y quizás aquí podemos hablar de oportunidades que puedan ver en emergentes. Pues aquí es verdad que nosotros en las carteras no tenemos deuda emergente, pero seguimos la economía china porque obviamente al final es muy relevante lo que haga y los estímulos que haga para el resto del mundo. Es verdad que conocimos primero el dato de inflación esta semana, que era un dato negativo mensual, o sea, de menos 0,2 mensual, y te dejaba el dato de inflación, 0,6, mensual de caída, y te dejaba el anual en 0,2, o sea, la inflación de China no existe, y esto venía a decir que al final ese consumo, con esas medidas iniciales que habían hecho, no está llegando, o sea, la gente no está consumiendo más. Entonces, había muchas voces pidiendo, oye, hay que hacer más medidas, y es muy positivo lo que han comentado esta noche. Y por otro lado también ha sido positivo el dato de exportaciones chino que hemos conocido esta noche, creciendo al 6%. Claro, esto además porque es, bueno, pues por esa política de Trump, ¿no? Que te está diciendo, oye, te voy a poner más aranceles, han empezado a adelantar compras aún con bajadas de precios. China va a ser algo complicado, tenemos que mirarlo mucho el año que viene porque sobre todo el dato más importante es el consumo interno chino. Y ahí las medidas hay que hilarlas porque todavía no están dando sus frutos. Con lo cual, bueno, precavidos. Precavidos con China. Coincidimos, efectivamente China lleva unos años no haciéndolo especialmente bien, lo cual sí por valoraciones tiene sentido, nos gusta más, está más barato que otros mercados. Sin embargo, coincidimos que efectivamente las medidas es una buena noticia, pero desde luego no son el agua que van a apagar el fuego, ¿no? Desde luego ayudan, tiene sentido. Vamos a ver si el gobierno chino sigue tomando más medidas para ir dando mayor claridad. Es un activo que tiene un mayor riesgo. Creemos que ahora mismo el universo de renta fija, creemos que hay oportunidades que a priori nos gustan más porque nos parecen más claras o quizás con menos riesgo, que pueden tener más sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues China sí la miraríamos, desde luego ahora mismo no es nuestra prioridad número uno. Bueno, y en la parte de deuda corporativa, que no sé si es lo que ven más interesante de cara a 2025, donde pueden encontrar más oportunidades. En la parte de grado de inversión, Carmen, el foco lo pondrían también aquí en Europa, en el viejo continente. Sí, nosotros es verdad que también por las características un poco de nuestros fondos, que son principalmente en euros, pues los mayores emisores en euros es Europa. Entonces es verdad que muchas compañías ya son muy globales, o sea que dentro de que son empresas europeas, pero al final el negocio lo tiene muy global, pero sí, nosotros al final nuestro core es invertir en empresas europeas y el año que viene creemos que hay que estar eso, en la parte de investment grade. Y si entrásemos en la parte corporativa de high yield, nosotros, que yo creo que va un poco con lo que ha dicho Iago también, entraríamos en las partes muy cortas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues nosotros realmente hay un mercado de pagarés ahora mismo que está en auge y está creciendo. Son empresas que en muchos casos pues no tienen rating, porque al final, bueno, para tener rating tienes que tener un volumen, un tamaño muy grande.
y que son empresas que nosotros analizamos desde nuestro equipo. Nos parece que la visibilidad que tenemos a 3-6 meses vista es muy amplia, tienen liquidez de sobra y tienen líneas de crédito y tienen otro tipo de financiación que nos hace estar muy seguro en el formato pagaré y entrar eso a 3-6 meses invirtiendo en un high yield que al final te está pagando más que el investment grade, pero dentro del high yield pues es una parte más segura, ¿no? Por decirlo así, porque al final tu visibilidad es muy alta. Esto en la parte de high yield, pero en la parte de grado de inversión, no sé si están poniendo el foco en algún sector concreto más que en otro, o qué exactamente están buscando en ese tipo de compañías. Pues nosotros es verdad que ahora mismo hemos salido bastante de ciclo, o sea, todo lo que es ciclo poco a poco hemos ido reduciendo, ha ido ampliando. Y a lo mejor el año que viene es momento de empezar a mirarlo. O sea, habrá que ver el sector autos cómo queda, porque ahora mismo nosotros es verdad que no tenemos autos en cartera, pero bueno, las correcciones va a haber un momento de entrada. Entonces el año que viene yo creo que va a ser un momento de ver las compañías cíclicas, si la economía al final no cae, bien sea por el impulso americano que al final te llegue a Europa, puede ser un sector para estar atentos. Yago, deuda corporativa europea. Ustedes en la gestora, ¿es donde ponen también el foco o se fijan, en la parte corporativa? Ustedes. En Europa coincidimos que nos gusta más el investment grade, digamos, ¿no? El mayor poder, calificación de inversión, lo más seguro, para que el oyente nos entienda. Sí, al final Europa está en un momento complicado. O sea, creemos que tiene por una presión ya interna, ¿no? De lo que mencionamos en la ponencia, ¿no? Pues hablábamos de Alemania en un momento convulso, Francia en un momento convulso, Trump, pues digamos, lanzando mensajes de aranceles. Entonces esto obviamente a Europa le puede afectar. Entonces sí preferimos quedarnos en la parte más segura, en la parte investment grade, el corto plazo. Las tires, ¿no? La rentabilidad que ofrecen estos bonos son atractivas. Yo creo que al final tenemos un carry atractivo y luego seguimos apostando por financieras. Sabemos que los bancos financieros europeos lo están haciendo bien y tienen sentido, ¿no? Entonces, efectivamente, en Europa seguimos apostando por el investment grade, tramo corto y resumo y repito, financieras creemos que tiene sentido. Bueno, estamos llegando ya casi al final. Hemos situado algunos aspectos que ustedes consideran interesantes. Trump ha salido y va a estar van a tener que los gestores estar muy pendientes, ¿no? De cuáles son sus movimientos. Pero ¿hay alguna reflexión que hemos hecho algunas veces aquí en Capital Radio con gestores? Económicamente hablando, Trump llegará con sus políticas hasta donde le permita el mercado de bonos, Carmen. Bueno, aquí es verdad que primero ya le hemos tenido gobernando y al final le gusta el mercado y yo creo que al final él las medidas que toma siempre pone el foco muy alto, sobre todo, por ejemplo, con aranceles, para luego negociar. Nosotros creemos que son herramientas negociadores lo que está haciendo. Entonces, dentro de esto, nosotros es verdad que no somos tan negativos a nivel de inflación. Creemos que ya cuando subió las tarifas en 2018 a China no tuvo un gran efecto en la inflación y, bueno, ahí fue también que las empresas lo recortaron los márgenes y un dólar fuerte. Entonces, habrá que ver ahora si de donde ha dicho que va a poner esas tarifas va a ir bajando, ¿no? Yo creo que es un poco tema de negociación, con lo cual yo creo que no es tan malo para el mercado como parecía. Yago. Nosotros, en efecto, de hecho, el activo favorito ahora mismo de AXA IM es el high yield americano y de corta duración. Y el motivo es simple. Al final, América siempre es pro negocio, ¿no? Entonces, es un país que ahora mismo sigue dando buenos datos, sigue creciendo. Al final, el inversor que invierte en un bono, lo que le interesa es que la compañía no quiebre y le pague el cupón. Entonces, el high yield te está ofreciendo unas rentabilidades atractivas. Creemos que el entorno a priori es bueno. O sea, no vemos riesgo de impagos, no vemos riesgo de quiebras, no vemos riesgo, no vemos una recesión. Entonces, creemos que ahora mismo tiene sentido el high yield y si lo combinamos con corta duración, le bajamos un poquito, como decía antes Carmen, pues lo descafeinamos, ¿no? Pues tiene sentido y una rentabilidad muy atractiva. Un minuto para cada uno. Conclusión de toda esta charla que hemos mantenido, de esa visión que tienen del mercado, del activo concreto renta fija de cara a 2025. Carmen. Bueno, pues nosotros creemos que va a seguir haciéndolo bien principalmente también por otro motivo que no hemos hablado, es la liquidez que tenemos al final los gestores con todos esos vencimientos cortos que tenemos y con las entradas de flujos
tipos que seguimos teniendo. O sea, es verdad que simplemente por las compras que tenemos que ir haciendo de esas carteras que van a ir venciendo, esos bonos que van a ir venciendo y esas entradas de dinero, va a sostener mucho en un entorno al final de bajadas de tipos, que aunque sea más o menos el suelo de llegada, pero bueno, va a seguir bajando, con lo cual nosotros creemos que el año que viene, desde luego, va a ser interesante, más volátil, pero interesante. Su conclusión, Yago. Bueno, yo apostaría por la flexibilidad en el sentido de el universo es amplio, hay oportunidades, hay carries, hay un cupón atractivo en muchos activos dentro de la renta fija, entonces yo buscaría por la flexibilidad. Va a ser un año, como hemos comentado, que va a haber movimientos, va a haber volatilidad, entonces yo apostaría por carteras flexibles, ¿no? Que puedan moverse en duración, que puedan moverse en diferentes, pues oye, a lo mejor tiene sentido bonos ligados a inflación, podemos tener high yield, entonces yo sería un inversor flexible. Pues con esto nos quedamos. Carmen García, gestora de fondos de renta fija de Renta 4 Gestora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y gracias también a Yago Matosian, director de ventas de AXA IM. Hasta una próxima, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.